Ya estamos avanzando bastante en este interesante estudio de la palabra de Dios. A mí realmente me emociona poder compartir con cada uno de ustedes pues este mensaje de Romanos, porque es fundamental para la vida de cualquier creyente que pueda comprender a cabalidad lo que es el evangelio de la gracia del Señor. Si nosotros entendemos Romanos, queridos hermanos, créanme que estamos avanzando muy, pero muy adelante en nuestra vida como cristianos, y de esa manera podemos saber precisamente de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos con el Señor. Bueno, quisiera pedirles por favor que me pongan la primera lámina para contarles un poquito acerca de esta celebración. Allá en la India, si ustedes ven aquí hay una multitud muy grande de personas. Bueno, en la India cada 12 años se lleva a cabo una celebración. Ahí en el río Ganges, ellos se reúnen por millones las personas de la India, y ellos hacen varias cosas. A pesar de que la India, al igual que México, es un país de altos contrastes. Por una parte hay muy poca gente que son ricos, que acaparan, ¿verdad? Que tienen mucha riqueza. Y por otra parte hay una cantidad inmensa de personas que son pobres. Bueno, en las fiestas, en esa celebración que se celebra cada 12 años, todo esto se hace a un lado y la gente está conviviendo. No importa que sea muy rica o no importa que sean muy pobres. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Quieren ponerme las otras láminas? Cuando la lámina que sigue. Bueno, ahí ellos llegan y se bañan al río Ganges, que es el río más famoso de la India. Se bañan, pero no es lo importante que se bañan, sino lo que ellos piensan que van a obtener con bañarse en ese río. Pero antes de llegar a bañarse en el río, por el camino, por las diferentes calles que llevan al río, ahí se pueden encontrar cosas como estas, que son increíbles. Puede haber gente que esté tendida, ¿verdad?, sobre una cama de clavos y ahí en una especie de tortura. También hay personas que llegan a perforarse la lengua de tal manera que ya no puedan hablar, se mutilan la lengua. Hay gente que también, a propósito, hace cosas como inmovilizarse un brazo, una pierna, de tal manera que pueden pasar años sin que muevan sus manos y sus piernas, y de esa manera se atrofian. Obviamente la gente que se perfora la lengua, se la daña, está condenando ella misma a ya no hablar más, a guardar un silencio. Y otras de las personas que están ahí cerca del río, ellos se rapan todos, la cabeza, la barba, si es que tienen, los brazos, el cuerpo, todo eso, y ellos arrojan todo eso al río Ganges. Y ellos piensan lo siguiente: con tan solo uno de mis cabellos que llegue al agua del río Ganges, voy a tener 1 millón de años en el cielo. Entonces ahí, entre más velludo, pues va a estar más años en el cielo las personas. O sea, eso es lo que ellos creen. También ellos creen que con bañarse en el río Ganges se van a curar de enfermedades, se van a curar de molestias. La gente que llega sin esperanza, después de que se baña, sale con una actitud totalmente diferente porque piensa que ha alcanzado. Esas cosas son sorprendentes, hermanos, pero no distan mucho de lo que nosotros en México vemos y que hace la persona. Las procesiones, ¿verdad? El poderse ir caminando, ¿verdad?, metros o kilómetros, dañándose las rodillas, o caminando grandes distancias en una peregrinación, o lacerándose la espalda, ¿verdad? Látigos, con tal de hacer algo para ganar el favor de Dios. Nosotros sabemos, porque así lo dice la Escritura, que absolutamente ninguna obra que podamos hacer va a contribuir para que Dios salve nuestra alma, porque la salvación es únicamente por la gracia de Dios para el ser humano, el quien lo recibe por una fe verdadera. De eso vamos a hablar, de eso es de lo que trata precisamente el capítulo, el pasaje del día de hoy. Así es que por favor, abran sus Biblias en Romanos capítulo 4, vamos a leer de los versículos 9 al 12. ¿Ya llegaron ahí? Romanos capítulo 4, versículos 9 a 12. ¿Ya están? Dice así: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo?
pues le fue contada estando en la incircuncisión o en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia y de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, ustedes saben que el lenguaje del griego es diferente, ¿verdad? Y parece como un mero trabalenguas del apóstol Pablo. Le encanta al apóstol Pablo, ¿verdad? Ponernos a batallar nosotros, que nuestro español y nuestra estructura es diferente. Bueno, ¿de qué está hablando en primer lugar el apóstol aquí? Para llegar a tocar ese punto, tengo que hacer una pequeña recordación de lo que vimos la semana pasada. Pablo continúa su discurso hablando en contra de las obras, es decir, que las obras de la ley no pueden salvar absolutamente a nadie, ni las obras de la ley, refiriéndose a la ley mosaica, pero tampoco las obras que hace cualquier religión o que impone cualquier religión no alcanzan, no sirven para poder alcanzar la salvación de Dios, ya que la salvación es única y exclusivamente por gracia, por medio de la fe. Pablo, la semana pasada vimos con el pastor Ramiro en los versículos 1 al 8 de este capítulo 4, que Pablo aclaró que la salvación por gracia que le fue conferida, ¿verdad?, a dos hombres, en este caso puso el ejemplo de Abraham y el ejemplo de David. Ambos fueron nombrados por Dios como justos sin necesidad de las buenas obras. ¿Okay? Entonces, Pablo va a decir lo siguiente: si el más grande hombre en la antigüedad, que fue Abraham, fue salvado sin necesidad de las obras, incluso antes fue justificado por Dios antes de que se diera la ley. Recuerden que la ley fue dada más o menos unos 500 años después de que Abraham vivió. Por lo tanto, Abraham no conocía todas las obras de la ley. O sea, él ni siquiera vivió, ni siquiera experimentó todas las obras de la ley. Entonces Dios lo justificó antes de que siquiera Dios diera la ley a los hombres. Entonces, si Abraham fue justificado de esa manera, quiere decir que todos los hombres pueden ser justificados de la misma manera. Ahora, Abraham aquí, en este primer punto del mensaje, es si Abraham no fue justificado por la circuncisión. Y recordemos un poquito todo esto. ¿Qué es la circuncisión, queridos hermanos? Bueno, la circuncisión era el acto, ¿verdad?, físico, era una cirugía que practicaban los rabinos porque la ley de Moisés así lo requería para los hijos varones de los judíos. Esa circuncisión se tenía que practicar rigurosamente, religiosamente, al octavo día. Pero el que se realizara el octavo día no era una mera coincidencia. Dicen los especialistas, los médicos especialistas de niños, que al octavo día, el niño cuando nace, como su corazón está latiendo muy rápido, su circulación es muy rápida. Entonces, un derrame es muy peligroso, pero al octavo día su cuerpo ya está estabilizado. Entonces, al practicarle la cirugía al octavo día, pues el niño ya no iba a tener ninguna probabilidad, o su probabilidad de que tuviera una hemorragia, pues es muy pequeña. Entonces, era el día adecuado. Y todo eso por la gran sabiduría de Dios. Pues, él hizo al hombre, él sabe perfectamente cómo funciona nuestro organismo. Nosotros hay muchas áreas que no conocemos, pero Dios sí lo conoce. Bueno, ese mandamiento, la circuncisión, que le fue practicado, ¿verdad?, a Abraham, dice Pablo que no fue justificado por la circuncisión. Y también aquí tenemos que recordar un poquito. Ustedes recordarán qué quiere decir la palabra justificado o el concepto justificación. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué quiere decir la palabra justificación? Justificación, mis queridos hermanos, quiere decir, es la declaración legal que hace Dios para un pecador arrepentido, para una persona que ha depositado su confianza única y exclusivamente en el sacrificio que hizo Cristo Jesús, de que con ese sacrificio quedó satisfecha la ira de Dios y de esa manera Dios puede perdonar al pecador arrepentido. Bueno, cuando una persona hace eso, cuando una persona se da cuenta de que es pecador, se arrepiente, le pide perdón a Dios, cree y entrega toda su confianza en Cristo Jesús, a esa persona Dios lo declara justo. No porque esa persona haya vivido una vida justa, no porque esa persona no peque, no porque esa persona no caiga, no falle, no, sino porque
Porque Dios le pone en su cuenta personal la vida justa y perfecta de el Señor Jesucristo. Entonces, la justificación es un acto legal. ¿Lo hace el hombre? No, lo hace Dios. Dios es el único que puede declarar justo a un ser humano. Yo no puedo declarar justo a otro ser humano. ¿Okay? Aunque hay religiones que sí lo hacen. Donde hay religiones donde a los seres humanos, a través de un proceso de beatificación, pues primero los convierten en beatos y luego los convierten en santos. La religión católica es una de ellas, ¿no? Hacen santo a una persona que no es santo, ¿ok? Hacen justo a una persona que no fue justa en su vida, pero eso no vale. La que vale la justificación es la justificación que hace ¿quién? Dios. Esa es la justificación que realmente vale. Entonces, Pablo se adelanta a preguntar. Ustedes saben que Pablo pues era un hermano súper dotado por Dios, ¿verdad? Y él se adelantaba a lo que los cristianos y las personas en general en una conversación le pudiesen haber preguntado, le pudiesen haber dicho. Bueno, Pablo se adelanta a una pregunta que sin duda le iban a hacer los lectores de Romanos. Oye, Abraham, entonces, oye Pablo, si Abraham fue justificado por fe solamente, ¿por qué Dios le dijo que se circuncidara? ¿Okay? Bueno, Pablo da, y nosotros sabemos que hay por lo menos 3 razones por las cuales Dios mandó que Abraham se circuncidara, pero no solamente a él, sino también a todos sus descendientes. La primera, que la razón es la siguiente. Recordemos que en tiempos del Nuevo Testamento, muchas de las personas estaban convencidas de que la circuncisión no era solamente una marca exclusiva que separaba a los judíos del resto del mundo, sino que también era el medio por el cual eran aceptables a Dios. Es algo que como lo que nosotros experimentamos aquí o que vive la gente de la India. O sea, ellos piensan que por hacer ese tipo de cosas son agradables a Dios y van a alcanzar la salvación. En México también. O sea, en México también la gente piensa que por bautizar a una persona, a un niño chiquito, ¿sí? En la cual ese niño chiquito ni siquiera participa porque no es su voluntad bautizarse, ese niño va a alcanzar gracia, va a tener el perdón de un pecado original y lo predispone para que ese niño más adelante sea salvado. O sea, eso es lo que la gente cree. Y también, ¿verdad? Los judíos creen eso, que el circuncidar a los niños hace que esos niños ya sean aceptables a Dios. Cuando nosotros sabemos que no hay ninguna obra humana, sea la que sea la mejor obra que a ti se te puede ocurrir, ninguna obra humana nos hace aceptos a Dios, ninguna, que tú quieras. Los cristianos tenemos que hacer muchas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en él, pero no son para ganarnos la salvación, sino por el contrario, son por obediencia a Dios y en agradecimiento de que Dios ya nos salvó y que Dios ya nos perdonó, pero no hacemos buenas obras para salvarnos. Bueno, la segunda razón por la cual Abraham fue justificado fue por fe solamente y por qué le exigió Dios que tanto a él como a sus descendientes se circuncidaran, es por una razón. Hay uno de los rabinos del pueblo de Israel que ya vivió y murió hace muchos años. Él escribió lo siguiente: nuestros maestros han dicho que ningún hombre circuncidado verá jamás el infierno. Es decir, cualquier persona judía que se circuncidara no iba a ver el infierno. Y en un mensaje anterior yo también les comenté que había otro rabino judío que decía y enseñaba que Abraham estaba sentado, ¿verdad?, a las puertas del infierno. Y si un judío despistado, ¿verdad?, era circuncidado e iba a pasar por el infierno, ¿qué decía Abraham? Un momento, este lugar no es para ti, vete para el cielo, ¿no? Imagínense como si Abraham estuviera en el infierno, ¿eh? Pues Abraham no está en el infierno, Abraham está en el cielo, ¿no? Está en el cielo con Dios, al igual que los creyentes verdaderos. Muchas de estas creencias eran vehementemente creídas por los judíos, ¿ok? Y cuando muchos cristianos allá en Galacia, ¿verdad?, que eran de origen judío, empezaron a creer también esto, que
la circuncisión tenía poder para agradar a Dios y que además de solamente la fe en Cristo Jesús, tenían que circuncidarse y guardar todas las obras de la ley, las ceremonias y todos los ritos judíos. Se llevó a cabo, ¿verdad?, un concilio. Y eso lo tenemos registrado, ustedes lo saben muy bien, y ya no me voy a detener mucho aquí, porque ya lo estudiamos en Gálatas, ¿se acuerdan? En Gálatas y también en Hechos capítulo 15, versículos 19 29, está, ¿verdad?, ahí que en Jerusalén hubo una reunión, hubo un concilio, y en ese concilio se pusieron de acuerdo los apóstoles y los principales líderes de la iglesia cristiana en aquel tiempo, y dijeron, para la salvación no es necesario que guardar las obras de la ley, circuncidarse ni nada. Lo único que se requiere es la fe. O sea, lo que creyeron ahí los apóstoles, ¿verdad? Entre ellos Pablo y los cristianos de aquel tiempo es lo mismo que nosotros queremos ahora, que la salvación únicamente es lograda por el hombre por fe. Es decir, no necesitamos hacer ninguna obras de la ley. La circuncisión nunca salvó a ni un solo judío, como tampoco va a salvar a ninguna persona de origen gentil y que se convierta en un judío, es decir, que se haga un prosélito judío. Eso lo estudiamos hace unas semanas en Romanos capítulo 2, versículos 25 al 29. También creer que la circuncisión es otra obra, o mejor dicho, es una obra o cualquier otra ceremonia humana que sirve para alcanzar la salvación, es regresarte a la esclavitud. Vayan conmigo, por favor, a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Gálatas capítulo 5, versículo 4, y vamos a leer desde el 1. ¿Ya están todos ahí? Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Entonces, hermanos, el ser justificados es únicamente por medio de ¿qué? De la fe, no de la circuncisión. Si alguna persona, como en aquel tiempo y hoy en día también hay personas que incluso mexicanos, ¿verdad?, que se convierten en prosélitos del judaísmo y se quieren circuncidar, esa obra pues no les va a servir. Es estar poniéndose cadenas, así como Pablo les dijo en Gálatas, ¿verdad? Les dijo en Gálatas a los cristianos de las iglesias de Galacia, si ustedes se circuncidan, ¿qué están haciendo? Solitos, ahorita que ustedes están libres, que han sido libertados, ¿verdad?, por medio de Cristo Jesús, ustedes solitos se están poniendo en la esclavitud, están regresando a ser esclavos. Una persona que se coloca bajo la ley y bajo las obras de la ley, haciendo la circuncisión o guardando cualquier otra ceremonia, lo que en pocas palabras está haciendo es anulando la obra redentora que hizo Cristo Jesús, diciéndole a Dios, Dios, no me interesa, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo haya muerto en una cruz, no me interesa que Él haya entregado su vida, no me interesa nada de eso. Yo creo que a través de circuncidarme, a través de guardar obras, con eso soy justificado por ti. Y eso, mis queridos hermanos, pues es un gran error. Si me quieren poner la siguiente lámina, bueno, aquí para que nosotros entendamos un poquito esto, recordemos en el caso de Abraham, que no fue circuncidado no fue justificado por haberse practicado la circuncisión. Cuando Abraham fue circuncidado, él tenía 99 años, eso es lo que dice Génesis 17, 22, 23 al 25. ¿Pero qué creen? Ahí Abraham no fue declarado justo. Abraham fue declarado justo delante de Dios en Génesis 15, 6, cuando él tenía 86 años. Es decir, Dios declaró a Abraham por lo menos 13 años antes de que él se circuncidara. Y por otra parte, cuando Dios estableció su pacto con Abraham, fue allá y Abraham apenas tenía 65 años. Entonces, si ustedes seguimos esta cronología, digamos de manera inversa, entendemos que Abraham no fue declarado justo por haberse circuncidado.
Poco fue declarado justo, ¿verdad? Por hacer cosas que Dios ya le había encomendado. Fue declarado justo, ¿por qué? Por la gracia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y eso es lo mismo que ocurre para Abraham y para todos los seres humanos. Cuando nosotros, como explicó muy bien el pastor Ramiro, yo no pude haberlo explicado mejor la semana pasada, cuando nosotros no solamente creemos en Dios, sino le creemos a Dios. Si nosotros salimos ahorita y hacemos una encuesta y le preguntamos aquí a nuestro México querido, si creen en Dios, te aseguro que el 80-90% de las personas va a decir, sí, sí creo en Dios. Creo que Dios existe. Ahora, si le volvemos a hacer otra pregunta a esas mismas personas, oye, ¿y tú le crees lo que Dios dice? Entonces ahí la cosa va a ser muy diferente, ¿verdad? Ahí, ¿quiénes le creen a Dios? Pues los cristianos, los salvos, los hijos de Dios somos los que le creemos realmente a Dios, lo que Dios hizo por nosotros. Porque la gente, aunque diga creer en lo que Dios hizo, no lo cree. ¿Por qué? Porque con sus actos y con su vida está negando lo que afirman creer. ¿Ok? Y eso es lo que Pablo está enseñando aquí. ¿Ok? Entonces, Abraham fue declarado justo, es decir, fue justificado no por la circuncisión, sino por la fe. ¿Ok? Ahora, la circuncisión fue una señal, fue la marca física que identificaba no solamente a Abraham, sino a todos los descendientes de Abraham, a toda la nación judía, como una persona que estaba bajo un pacto, bajo el pacto que se conoce como pacto abrámico. Es decir, Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham en ese pacto? Primero, el pacto incluía varias cosas, ¿verdad? Pero ese pacto, lo primero que le dijo Dios a Abraham, ¿qué le dijo cuando Abraham todavía era una persona pagana? Todavía él era un incrédulo, todavía él no confiaba en Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Él estaba muy lejos, ¿verdad? Ya en el norte, cerca de Mesopotamia. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete, ¿a dónde? A la ciudad que yo te mostraré, ¿no? Entonces, pues imagínate que Dios te hubiera dicho eso a ti. A ver, Jacinto, sal de tu tierra, ¿verdad? Deja Tinguindín, sal de tu tierra, de tus parentela y vente. ¿Y a dónde voy? Ahorita no te voy a decir, te lo voy a decir más adelante. Vente. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Abraham obedeció. Es decir, Abraham le creyó lo que Dios le dijo. Esa fue la primera parte, fue el llamado primero. Muchos de nosotros no hacemos lo que Dios dice si no tenemos una prueba contundente. Pero Abraham, ¿qué hizo? Le creyó. Dejó su casa, dejó sus tierras, dejó a su parentela. Es decir, nomás se llevó a su esposa, a Lot y a unas cuantas personas. Pero todo lo demás lo dejó. Y Abraham era un hombre rico, ¿eh? No era pobre. Abraham tenía su patrimonio y lo dejó. No le importó con tal de seguir y obedecer a Dios. Le creyó a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. O sea, por ejemplo, Dios nos dice a los cristianos modernos, congrégate. ¿Qué dice el cristiano moderno? No, pues aquí estoy re bien en mi casa. Ahí luego me pasarán el video, ¿no? ¿Para qué salgo? Si está la pandemia me vaya a contagiar. No le creen a Dios, que tienen que congregarse. Y eso Dios lo dice en su palabra, ¿no? Dios a muchos cristianos nos dice ofrenda. Bueno, no a muchos, a todos ofrenda. Hay cristianos que no ofrendan. Dios a todos nos dice testifica. Muchos cristianos no testifican. No obedecemos. Es decir, decimos que creemos en Dios, pero no le creemos lo que Dios dice. Porque si nosotros le creyéramos a lo que Dios dice, ¿qué haríamos? Obedeceríamos. Lo que nosotros creemos, nosotros lo obedecemos. Pero si tú no le crees a Dios, no lo vas a hacer. Y esa es la gran diferencia que tuvo Abraham. Y esa creencia, esa confianza en Dios, Dios se lo tomó como por justicia. Más adelante, después del llamado a la promesa, pues obviamente Dios le prometió muchas cosas a Abraham, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Bueno, lo segundo, en los versículos 13 al 15, Pablo utiliza la segunda parte de su defensa para decir que Abraham fue justificado, no solamente no por haberse circuncidado, sino que tampoco fue circuncidado por
guardar las obras de la ley. Versículos 13 al 15 de Romanos 4. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. El segundo punto que Pablo aquí va explicando en este capítulo de Romanos tiene que ver con algo muy importante, lo que yo les decía en la introducción. Primero, Abraham no pudo haber cumplido todos los 613 mandamientos de la ley mosaica. ¿Por qué? Porque él vivió, ¿verdad?, 500 años antes de que Dios diera la ley. Entonces, él no pudo haber cumplido todas las exigencias, todas las demandas de la ley, porque la ley simplemente todavía, ¿qué? No existía. No existía. Esto es algo que simplemente es por mera lógica. ¿Okay? Y aquí nosotros tenemos que entender esto. Y obviamente esto que les digo, bueno, pues es sencillo, ¿verdad? Nadie puede cumplir algo que ni siquiera iba a conocer, que ni siquiera vivió en esa época. Pero ahora, quiero regresar tantito a decirles un poquito más acerca de la promesa de Dios a Abraham. Porque aquí en estos versículos se nos dice, Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿Cuál fue esa promesa? Bueno, la promesa que Dios le hizo a Abraham es que incluía una tierra. ¿Qué le dijo Dios? Sal de tu tierra y de tu parentela, y vete ¿a dónde? A un lugar que yo te mostraré. Es decir, la promesa para Abraham en ese pacto incluía una tierra. Génesis 12, que ustedes conocen muy bien, Génesis 12, versículo 13, 15, 6, 18, 18 y 22, 18. Ok. Ahora, esa tierra que Dios le prometió a Abraham no fue poseída por Abraham, sino que fue poseída por los descendientes de Abraham, pero 500 años después. ¿Dónde se cumplió esa promesa? Con Josué. Cuando Josué hizo entrar a la tierra prometida a los descendientes de Abraham. Entonces, imagínense, esto hace que el ejemplo de fe de Abraham para nosotros se tiene que magnificar. ¿Por qué? Porque Abraham fue fiel todo el tiempo de su vida. Y él, a pesar de que él no recibió propiamente, él no recibió la tierra. Dios no le dio las escrituras, ¿verdad? Ahí de la tierra de Canaán. No se las dio. Pero él siguió creyendo todo el tiempo. Y a veces nosotros como cristianos no seguimos ese ejemplo de Dios. Dios nos dice, ¿verdad? Nos da un mandamiento en su palabra. Y si nosotros no vemos, ¿verdad?, ese día o al día siguiente o a la semana, la respuesta de Dios, ¿qué hacemos? Pues ya no lo hago. La fe, mis queridos hermanos, es algo que tenemos que mostrar continuamente. De hecho, los cristianos tenemos que vivir por fe. O sea, esa debe de ser la norma, la regla de vida para nosotros. No solamente un día, no 2 días, no una semana, sino ¿cuándo? Toda la vida. Por fe andamos, no por vista. Abraham creyó sin necesidad de que Dios le dijera, mira, aquí está la tierra. Estos terrenitos son para ti. No, no, no. Ni siquiera le dijo, dijo, vete y sal. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Él no vio esa tierra, no la recibió, no tuvo posesión de ella, se cumplió después. Y para nosotros es lo mismo. Dios a todos los cristianos que creemos en Él nos promete ¿qué? Vida eterna. Pero muchos cristianos se desaniman, ¿verdad? Porque dicen, bueno, pues, ¿cómo la vida eterna? Pues si aquí me enfermo, si aquí tengo necesidades económicas, si aquí, por ejemplo, padezco, ¿verdad? Sufro. Entonces, la vida eterna, mis queridos hermanos, incluye todo esto. El que nosotros padezcamos, todo lo que nosotros padecemos aquí en la tierra, mis queridos hermanos, de veras, no se compara, como dice Pablo, con la gloria venidera, con las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús y que vamos a tomar posesión de todas ellas. Pero lo más importante, mis queridos hermanos, es que esa herencia no se empieza a recibir en el cielo, se empieza a recibir aquí en la tierra cuando nosotros le creemos a Dios y cuando nosotros empezamos a vivir por fe. Nosotros a veces queremos ver las cosas, queremos tenerlas ya. Nuestra mente está inundada por el materialismo, nuestra mente está inundada, ¿verdad? Porque todo lo queremos instantáneamente, todo. Queremos conocer más de la palabra, pero no queremos estudiar, no queremos tomar un discipulado.
Queremos, ¿verdad? Crecer y ser maduros, tomar buenas decisiones, pero no vamos a la fuente para conocer cómo es una decisión sabia y correcta de Dios en el que nos enseñan las Escrituras. Queremos muchas cosas, hermanos, pero no queremos pagar el precio de esas cosas. Hermanos, nosotros, como cristianos modernos, y que estamos a 2000 años de distancia de estos escritos, tenemos que recordar que si queremos avanzar en nuestra vida cristiana, tenemos que regresar a vivir lo que dice este libro. Ya sea de manera individual, yo tengo que hacer lo que dice este libro. Si este libro me dice, levántate de mañana, ora y medita, pues Dios por algo lo dice, ¿no? Si yo quiero crecer, tengo que hacer eso. Si Dios me dice, al que cree todo le es posible. Si yo creo lo que Dios me dice, entonces lo consecuente es que yo ore. Si Dios me dice, ¿verdad?, que yo tengo que ser una persona justa, correcta y honesta, a pesar de las circunstancias, a pesar de que estemos en este mundo corrompido, además de lo que la gente te va a decir, que eres mocho, que eres esto, no importa. Si Dios te dice, predica el evangelio a toda criatura, no importa aunque sea tu compadre. En la semana decía, yo decía en uno de los discipulados, aunque a la persona que le predique se enoje, tú le tienes que predicar. Ay, es que no lo quiero ofender. Es que, hermano, el evangelio, cuando tú predicas el evangelio, ya estás ofendiendo a la gente. ¿Sí? Y eso no es algo que no se pueda eludir. Hermanos, estamos inmersos de tantas cosas en nuestra mente, tantos conceptos equivocados y erróneos de personas, ¿no? Ay, yo no le predico el evangelio a esta persona, primero me voy a hacer su amigo, primero le voy a hablar y primero. Hermanos, no, o sea, al que el Espíritu Santo te diga, predícale, así sea la primera vez que lo estás viendo, ahí le tienes que predicar, tienes que ser obediente al Espíritu Santo. Bueno, mejor la semana que entra, mejor en un mes, mejor en 2 años. Y a la semana te enteras que ya se murió. Tenemos que ser obedientes, tenemos que hacer lo que Dios nos dice, independientemente de las circunstancias, independientemente de las cosas. Bueno, regreso. Lo que incluía también la promesa para Abraham era un pueblo que iba a ser numeroso, de tal manera que no podía ser descontado. Génesis capítulo 13, versículos 16 y 15:5. Cuando salió Abraham, ¿verdad? ¿Y qué le dijo en la noche Dios a Abraham? Sal, mira, Abraham, ve el cielo. Creo que por ahí había una lámina. Le dijo, mira el cielo. ¿Puedes contar las estrellas que hay en los cielos? ¿Puedes contar la arena, los granos de arena que hay ahí? Así será tu descendencia. Y Abraham, recordemos la situación de Abraham. Abraham era un hombre ya mayor. Más adelante dice, él ya estaba muerto igual que su esposa, y él se refiere a que estaban muertos físicamente. Es decir, ya no podrían reproducirse, estaban muertos. Y a pesar de eso, Abraham creyó y su esposa era estéril. Sara era estéril, pero a pesar de eso le creyó. A pesar de eso, le creyó. Y eso es lo que nosotros necesitamos siempre, a pesar de tu circunstancia, a pesar de cómo estés tú en ese momento, si Dios te dice algo en la palabra, ¿te aplica para ti? Tenemos que creerlo y tenemos que obedecerle a Dios. Y por eso es que Abraham es el ejemplo de la fe, hablando de seres humanos. Sabemos que el ejemplo supremo en todo es Jesucristo, pero Abraham es un ejemplo para los seres humanos. Lo que también incluía la promesa de Dios para Abraham y su pacto es que iba a haber una bendición futura. Es decir, que no solamente él y sus descendientes iban a recibir esa bendición de la justificación, sino también todas las naciones de la tierra. En ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Todas. Y él ni siquiera tenía hijos. Él sabía que su esposa era estéril. Mas sin embargo, ¿qué hizo él? Creyó. Se magnifica, ¿verdad? Él creyó. Y finalmente, la promesa, el pacto de Dios con Abraham incluía un Salvador. Es decir, iban a tener un Redentor, un descendiente de Abraham, por medio del cual Dios iba a dar la salvación eterna a todo el mundo. Gálatas 3:8, que ya lo estudiamos hace tiempo. Abraham creyó eso. Y lo creyó de tal manera que cuando Dios le pidió un sacrificio a su único descendiente, a su hijo, a Isaac,
Abraham no tuvo en su mente el negarlo, ¿ok? El entregarlo para que él muriera. Pero Abraham en su mente, él no era un asesino, o sea, él no era un parricida. Abraham, ¿qué tenía en su mente? De alguna manera Dios va a proveer. Él tenía esa tranquilidad y esa confianza. Él decía, yo voy a hacer lo que Dios me dice, pero Dios sabe por qué y él lo hará. Un ejemplo de fe, hermanos. Y a veces nosotros no creemos cosas más sencillas. Hoy yo no creo que mi familia se vaya a convertir en Cristo. Hermano, ore por ellos. Hermano, predíqueles. Dios tiene el momento para cada persona. Es que mi situación económica es muy difícil. No importa cuál sea su situación económica, que sea difícil. ¿Usted cree que Dios le puede proveer? Sí, porque Dios así lo promete. Fui joven y envejecido y nunca he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Quién te dijo eso? Dios. ¿Tú lo crees? Pues si lo crees, vas a recibir esa bendición, pero si no le crees a Dios, pues entonces sí. Vas a hacer otro tipo de cosas, algunas posiblemente incorrectas, le vas a pedir fiado a un banco, le vas a pedir fiado a tu comadre, ¿verdad? Vas a hacer muchas cosas, pero no vas a confiar en que Dios puede suplir. ¿Pero qué crees? Dios lo hace. Dios sí suple. Dios no va a faltar en absolutamente nada de lo que Él ha prometido para cualquiera de sus hijos. Ahora, recordemos nuevamente que Abraham no fue justificado por las obras de la ley. Recordemos que el propósito de la ley nunca tuvo el propósito de salvar a nadie, simplemente eran los estándares de Dios, de la justicia, de la santidad perfecta de Dios. La ley ahí lo señala, ¿verdad? Ninguna persona, ningún ser humano puede cumplir esos estándares de la ley. El objetivo de la ley era que fuera una guía para que el judío y nosotros también digamos, ah, caray, pues aquí Dios me pide, ¿verdad? Mis mandamientos, que sea justo, que sea santo, ta, ta, ta. No, yo no puedo cumplirlos y por lo tanto, como no puedo cumplirlos, creo mejor que la salvación es por la fe. Pero el ser humano no hace eso, ¿eh? El ser humano, ¿qué dice? No, pues es que yo le tengo que ayudar a Dios. Tengo que hacer algo para ganarme la salvación. Y por eso es que en las diferentes religiones, pues hay diferentes cosas que la gente hace para salvarse, como los hindúes o como aquí en México, ¿verdad? Las personas que piensan que por hacer un sacramento, hablando aquí en nuestro contexto mexicano, eso te va a ayudar. O sea, una persona que bautiza a su niño piensa que le quita el pecado original que tiene ese niño y también piensa que eso lo predispone para que él sea salvado. Una persona que, por ejemplo, hace la confirmación a los 3 años de su hijo, piensa también lo mismo, que lo está confirmando en la fe. Y eso, hace cuenta que se llaman sacramentos. Esos sacramentos son medios para obtener la gracia o el favor de Dios. Así como los hindúes piensan, ¿verdad? Que rasurándose la cabeza, su cuerpo, y echando esos cabellos al río Ganges, van a obtener 1.000.000 de años en el cielo por cada cabello. Bueno, pues aquí en México se piensa ese tipo de cosas. Las religiones, y particularmente la religión católica, pues es la que ha orillado, ¿verdad? ¿Sí? Es algo totalmente en contra de Dios. Es algo que atrás de ello, pues no podemos decir otra cosa más que está Satanás, como lo está atrás de cualquier religión. ¿Por qué? Porque desvían a la gente de Jesucristo, desvían a la gente de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para poner las obras humanas, para poner sacramentos, para poner ritos, para poner cosas y de esa manera quieren invalidar lo que hizo Jesucristo en la cruz. Abraham fue justificado porque creyó la promesa de Dios y esta promesa le fue tomada por justicia, como leímos en Romanos 4:3 la semana pasada y también en Génesis 15, versículo 6. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y como dijo el pastor Ramiro la semana pasada, no es porque simplemente la fe, ¿sí? Esa obra, ¿verdad? De la fe, incluso algunos teólogos dicen que los cristianos sustituimos todas las demás obras por la obra de la fe. No, ahorita voy a explicar eso. Sino que no dice que esa obra fuera mente justicia, sino que dice le fue tomado como justicia, es decir, como si esa parte equivale, ¿sí?, a la justicia perfecta de Cristo. Hermanos, a veces como cristianos bien pensamos de esa manera.
Y hay, a veces yo sé que algunos de ustedes, ¿verdad? Ven videos de predicaciones, leen libros, escuchan a amigos, familiares, parientes, ¿verdad? Que pertenecen a otra rama del evangelio, ¿verdad? Otra rama del cristianismo. Bueno, ustedes saben que hay denominaciones donde bautizan a los niños y donde ellos creen que eso está correcto y ellos creen que de esa manera están haciendo aceptable a sus hijos para que más adelante sean salvos. Y evidentemente pues es un error, pero no es un error de ahorita, es un error que viene desde 500 años para acá, ¿verdad? Donde se sigue naciendo ese tipo de cosas. Ahora, de la misma manera, cuando una persona cree en la promesa de salvación a través de Jesucristo, únicamente poniendo su confianza, su fe en Él, ese acto Dios lo toma como justicia, ¿verdad? Como si tú hubieras vivido la vida santa, la vida perfecta que vivió el Señor Jesucristo. La confianza de Abraham no estaba puesta en lo que él tenía, en sus bienes materiales o en lo que él podía ver, sino estaba puesta en lo que Dios le había prometido. Porque como dice el versículo, le creyó a Dios. O sea, el que nos da la promesa es Dios. Tú y yo como seres humanos podemos hablar y podemos prometer muchas cosas, pero somos susceptibles a equivocarnos, somos susceptibles a fallar, somos susceptibles a que si tenemos algo muy fuerte en nuestra vida, no cumplamos nuestras promesas. A diferencia de Dios, Él tiene todo el poder para cumplir todas y cada una de las promesas. Si Dios dice que te va a salvar por depositar tu fe, tu confianza en Cristo Jesús, hermano, créelo. ¿Sí? Deposita tu confianza en el Señor. De eso la palabra fe es lo que quiere decir. La palabra fe es pistis, ¿verdad? En griego quiere decir la confianza. Tenle confianza a quién? A Dios. Pero no solamente en la salvación. Tenle confianza a Dios en todos y cada uno de los aspectos de su vida. Hay cosas en las cuales no le creemos a Dios. Porque si le creyéramos, obedeceríamos. O sea, esa es la consecuencia lógica. Yo creo algo. Por ejemplo, hermanos, si ustedes, yo les dijera ahorita, hermanos, que creen? Al ratito, en 2 horas va a nevar. Si ustedes me creyeran, ¿qué harían? Pues ahorita a lo mejor terminan el servicio, se irían de volada a su casa, ¿no? Se protegerían. Les dije una mentira, ¿no? Según el pronóstico del clima, pues eso no va a ocurrir ahorita, ¿no? Pero Dios no es así. Dios lo que te diga, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacerlo, tienes que obedecer. No te preocupes, o sea, haz a un lado tus circunstancias, haz a un lado lo que tú puedas ver. Hace 15 años, cuando terminó una relación laboral con una empresa en la cual yo trabajé 15 años, y después de algún tiempo de inactividad que no tenía trabajo, por fin hice un proyecto, ¿verdad? De manera independiente y me pagaron. Me dieron un cheque por el servicio que había hecho. Todavía me acuerdo, 2,800 pesos. Eso era lo que yo había ganado como en varios meses, ¿no? Y yo le dije, bueno, Dios, pues tú dices que yo tengo que ofrendar de todo lo que tú me das. Tú dijiste, ¿verdad?, que me vas a proveer. Agarré tal el cheque, lo cambié y lo deposité completo. No me quedé absolutamente con nada. Y a pesar de que yo había sido fiel ofrendando todos los años como cristiano, previos a eso, a partir de ahí mi confianza fue plena y total en la provisión de Dios. Y les puedo decir así, hermanos, que aunque ha habido ocasiones en las cuales no he tenido ni un solo peso, jamás nos hemos quedado sin nada. Dios siempre provee, siempre provee lo necesario y más allá de lo necesario para que nosotros estemos. Y ahí yo aprendí hace de 15 años para acá a lo que es realmente vivir por fe. Y así tiene que ser, hermanos. En cada aspecto de nuestra vida. No importa. O sea, el que tú ahorita tengas dinero, que no lo tengas, eso no importa. Dios va a proveer. Dios lo va a proveer. De verdad se los digo. Hermanos, la obra del Señor no se hace con dinero. Se hace con fe. Se hace creyéndole al dueño de todas las cosas.
Así es como se hace la obra de Dios. Abraham es el ejemplo humano de la fe. Cada uno de nosotros somos desafiados por Dios para vivir una vida en fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Esa es nuestra vida. Si tú quitas los ojos de Jesús, hermano, te va a ir muy mal y a mí también. Hermano, no hagamos cosas, ¿verdad? Por impulso, por miedo, por sentimientos, por lo que vemos aquí. Hagamos las cosas por fe, creyéndole a Dios. La confianza de Abraham, como les dije, no estaba puesta en sus circunstancias, sino en quien le había prometido. Vayan conmigo, por favor, a Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículos 8 y 10. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. ¿Ya llegaron ahí? Dice así Dios en su palabra. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe de Abraham queda ejemplificada para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? No por nada Abraham es el padre, ¿verdad? De la fe del pueblo de Israel. Ojalá lo siguieran en todo lo demás. El tercer punto habla exactamente, es el cierre en el versículo 16, es el versículo clave de este pasaje. Ya Pablo explicó que Abraham no fue justificado por haberse circuncidado, no fue justificado por haber obedecido la ley, la cual ni siquiera conoció, sino que Abraham fue justificado por la gracia. Dice versículo 16 de Romanos 15, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Hermanos, este es algo tremendo y maravilloso. Tremendo y maravilloso. Miren, en esta parte de aquí se habla algo que teológicamente se conoce como el poder creador de Dios. Dios sacó este mundo, este universo, a las plantas, a los seres humanos, de algo que no existía. ¿Sí? Eso se llama ex nihilo, es decir, Dios sacó de lo que no existía algo para que exista. ¿Ok? Eso es algo tremendamente maravilloso. Solamente Dios lo puede hacer. Todos los seres humanos, por el que tú quieras, un inventor, un creador, no sé, lo que tú quieras, un pintor, que dicen que tienen mucha creatividad. O sea, toman los recursos que ya hay aquí, ¿no? O sea, toman la tela, las pinturas, no sé, todo para hacer algo. Un arquitecto, un ingeniero, pues toma el cemento, la varilla, todo. O sea, lo hace a partir de cosas que existen. Dios no. Dios hace todo de lo que no existe. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, porque Él puede hacer eso. ¿Sí? Si una persona está enferma y realmente confía en Dios y Dios lo quiere sanar a esa persona, hermanos, sin un doctor, espero que no me clausuren en el Facebook por eso, pero hermanos, Dios lo va a sanar con medicina, sin medicina, con doctor, sin doctor. Si Dios lo quiere, lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Él lo puede hacer. Él puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Él puede hacer cualquier cosa. Lo que sea. Para Dios no hay imposible. De hecho, ese es uno de sus atributos principales. Él es ¿qué? Omnipotente. Puede hacer todo. Omni quiere decir todo. Todo lo puede hacer. Y ese Dios es tu Dios. Y ese Dios es mi Dios. Y si no le creemos a Él, pues ¿a quién le vamos a creer? Este versículo 6, que como les dije es el verso clave. Dios cuenta la fe del creyente como justicia, a fin de que su salvación sea por gracia. Y volvamos a recordar, hermanos, la gracia es el favor inmerecido
que reciben los seres humanos pecadores de parte de Dios. Yo le añadiría algo más. No solamente es el favor inmerecido de Dios, es el favor absolutamente inmerecido de parte de Dios. Ningún ser humano merecemos la gracia de Dios. Absolutamente nadie, nadie ha existido ni existirá que merezca la gracia de Dios. Pero Dios, por su amor, por su gran misericordia, por su benevolencia, es que salva a los pecadores por su puro afecto natural, como dice la palabra. Y el que tú y yo seamos receptores de ese amor debiese ser el motivo más importante para que todos los días le creamos a Dios, para que todos los días le sirvamos a Dios, para que todos los días estemos dispuestos a hacer su voluntad, sin importar el precio que eso pueda tener para nosotros. Nunca vamos a poder hacer suficientes cosas, suficiente trabajo para ser merecedores de la gracia de Dios. Y sin embargo, lo somos. Solamente por su afecto personal, por su gran bondad con la cual Él nos amó. Solamente por eso. Solamente por eso todos los cristianos, todos los días deberíamos estar a primera hora orando. Solamente por eso todos los días deberíamos estar pasando un tiempo para leer la escritura. Todos los días deberíamos edificarnos. Todos los días tendríamos que predicar el evangelio. Todos los días tendríamos que estar buscando a quién ayudar de nuestros hermanos en Cristo. Todos los días tendríamos que estar haciendo esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin embargo, hermanos, a veces la gracia de Dios la hacemos a un lado y nos preocupamos tanto por las cosas de la vida, por tener una mejor casa, un mejor coche, una mejor escuela, un mejor trabajo, una mejor esto, una mejor lo otro, etcétera, etcétera. Y cuando usted se dé cuenta, hermano, usted va a estar viejito. Usted ya no va a poder moverse. Usted ya no va a poder ser de mucha utilidad para la obra de Dios. El tiempo pasa muy rápido, hermano. Bueno, sea cual sea su condición, sea una persona mayor, una persona joven, puede y debe servir a Dios en lo que esté en sus posibilidades. Una hermana en Cristo que tuvo cáncer por 6 años y estaba totalmente sin poder movilizarse, no puede hacer nada, estaba en una cama, pero sí podía hablar. Utilizaba el teléfono para hablarle a las personas, para hablarles de Cristo, para orar por ella. Y estaba en una cama, hermano. No podía hacer nada más que estar en una cama. Y hacía eso. Imagínate lo que tú y yo podemos hacer. Mientras Dios nos preste vidas y fuerzas, podemos hacer muchas cosas. Entonces, hermano, el único límite que tenemos para servir a Dios somos nosotros mismos. Somos los límites que tú y yo nos pongamos. No importa tus habilidades, no importa tus talentos, no importa tus dones, no importa tu preparación académica, no importa si tú quieres servir a Dios, Dios te va a utilizar. Pero si tú no lo quieres hacer, hermano, contra eso absolutamente nadie puede. Abraham fue justificado solamente por la gracia de Dios, como lo somos todos y cada uno de nosotros. Y todos los descendientes, ¿verdad?, de Abraham, en este caso, ya sean de raza judía o de raza gentil, tenemos en común el mismo Padre. Nada más que para nosotros los cristianos Abraham es un padre espiritual y para los judíos es un padre de consanguinidad, de raza. Esa es la gran diferencia. Pero Abraham es un gran ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Hermanos, quiero terminar. Abraham no fue justificado por Dios por haberse circuncidado. No fue justificado por Dios por haber guardado la ley. Abraham fue justificado única y exclusivamente por la gracia de Dios, con base en el sacrificio que hizo Cristo Jesús al entregar su vida en la cruz del Calvario. Toda la humanidad, particularmente por todos los que le creemos a Dios. Hermano, mi oración a Dios es que tú y yo podamos poner como prioridad de nuestra vida amar de verdad a Dios, servirle.
Eso va a demostrar si realmente le queremos a Dios. Oremos. Dios, gracias, de verdad te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque Dios, tu palabra nos reta, nos desafía a cada instante, a cada paso, Señor. Padre, llévanos de verdad, Dios, a actuar, a considerar, Señor, las cosas importantes que tú quieres, Señor. Aleja de nosotros, Señor, y que nosotros deseemos solamente vivir agradecidos contigo, Señor. Somos receptores de tu gracia inmerecida. Gracias por ello, Señor. Gracias porque a pesar de que soy pecador, a pesar de que fallo, a pesar de que soy desobediente, Padre, pues por los medios de Cristo Jesús, tú me adoptaste como un hijo tuyo. Gracias de verdad por ello. Y en esta tarde, Señor, quiero pedirte perdón si te he ofendido, quiero pedirte perdón si no he vivido conforme a la fe, Señor. Quiero pedirte perdón por ello. Y quiero también pedirte que me utilices, Señor, que me limpies de todo mal y que me utilices. Hoy me comprometo contigo, Señor, a vivir por fe como tú lo quieres. Que mis ojos siempre estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien, Señor, menospreció, hizo a un lado la vergüenza, con tal, Señor, de cumplir su propósito, que era morir por nosotros. En el nombre de Salvador Cristo Jesús, agradecemos todo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga.